¿Cuál es la característica que estamos viendo? Simpatía. ¿Cuál fue la anterior que vimos? Audacia. La audacia es tremenda, las simpatías son tremendas. Mire, la audacia, hay gente que es audaz. Tenemos el caso de una vez, dicen que alguien llegó a Rockefeller, el padre, y le dijo: señor Rockefeller, usted es una persona exitosa en todo lo que hace, y yo tengo un problema. Yo le presté $50,000 a este fulano, resulta que se fue a la India y no sabemos cuándo va a regresar. Y lo peor de todo es que yo no tengo un documento. Entonces yo prácticamente el dinero lo tengo perdido. Y le dice Rockefeller: no, no lo tienes perdido. Escríbele una carta y dile: señor fulano de tal, me urge que me devuelva los 100,000 que le he prestado. Por favor, ¿verdad? Lo más pronto posible. Él te va a mandar una carta de regreso y te va a decir: abusivo, no son 100, son 50. Esa carta es la que tú necesitas para después cobrarle legalmente los 50,000. ¿Cómo se le llama eso? Audacia. Audacia. Es esa chispa que hay. Es importante que nosotros entendamos que ese tipo de pensamiento no lo tiene todo el mundo. La mayoría dice: se perdió. Ay, el Señor se va a encargar de eso. Ahora, en otras palabras, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, se requiere tener actitudes que nos ayudan a atraer la gente hacia nosotros. Por favor, trabajemos en eso. Yo me canso a veces de escuchar líderes que dicen: es que no quiere trabajar conmigo. Algo tiene usted que no quieren trabajar con usted. Si no quieren trabajar con usted, sea inteligente. Haga de su equipo 2 equipos. Trabaje usted los que le cae bien y ponga al otro a trabajar a los que no lo tragan. Pero hay que hacer equipos. Ya contestó uno que me está entendiendo. Algunas características de estos: humildad, alegría. Pero no podemos ser nosotros pan sin sal. Tenemos que ser optimistas, ayudadores, empáticos. Una persona empática se mete en los zapatos del deprimido. Una persona empática se mete en los zapatos del hambriento. Una persona empática se mete en los zapatos del adolorido. Fíjese que una vez yo, trabajando con una persona que le gusta ayudar al necesitado, hicimos un viaje allá por un lugar en Guatemala, y me estaba contando él una historia. Me dice: fíjate que yo, me dijo, quería meter una iglesia evangélica en una comunidad indígena que era prohibido meter una iglesia evangélica. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hacía? ¿Cómo metí una iglesia evangélica donde el pueblo evangélico ya estaba creciendo y solo la comunidad decía que solo una iglesia católica iba a haber y solo una iglesia católica iba a haber? Entonces yo fui al cacique de la tribu, y les dije: les quiero hacer una iglesia evangélica aquí. Le dijeron: no, pero les voy a hacer una a ustedes más grande que la evangélica. Dijeron: bueno, así sí, quizás sí. ¿Sabe que les construyó una iglesia grande a los católicos, una pequeña a los evangélicos? Se pusieron a trabajar los evangélicos, después la iglesia católica se hizo evangélica. Pero es que nosotros no podemos darnos por vencido. Y aquí es donde viene la empatía, donde viene todo este tipo de cosas. Otra persona en una ocasión me dijo: mira, nunca trates de quitarle el hambre espiritual a una persona si el hambre física predomina. Hay que quitarle primero el hambre física. En forma de conclusión, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros no somos gente común. Si la gente de afuera tiene tantas características buenas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué a nosotros nos ponen los peores apodos? Los aleluya, los come gallina, los no sé qué, los no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué nos critican de ser gente negativa, de ser gente revoltosa? Dicen: para ser evangélico, ahí solo chismosos hay. ¿Por qué las características negativas nos persiguen a nuestra gente? ¿No podrá llegar el tiempo que nosotros seamos la luz de la tierra? ¿No podrá llegar el tiempo en que nosotros seamos la sal de esta tierra?
¿Y no será este un buen momento para comenzar a adoptar esas características y decir, ya me cansé de lo mismo? Una vez se le acercó, alguien a Tomás Alva Edison y le dijo, ¿por qué no me hace un aparatito como para meterme yo en el asunto de la bolsa y esas cosas? Estaba comenzando ese asunto y él le diseñó un aparato eléctrico para ir calculando dónde es que se debía de ir invirtiendo el dinero. Cuando el señor llegó a recogerlo, él se puso preocupado y dijo, ¿y cuánto le cobro? ¿Cuánto le cobro? Y dijo, yo creo que le voy a cobrar 4,000. Pero una vocecita interna le decía, no le cobres 4, cóbrale 5. Y entonces llega el señor a recoger el aparato, lo probó y le dijo, magnífico, qué pieza más tremenda. Y eso como que lo animó a él a decir 5, y le dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te debo? Y le dijo, ¿cuánto me quiere dar? Y le dice el señor, ¿crees que 40,000 es un precio justo? Sí, me parece. Hermanos, a veces nosotros tenemos dones y talentos de parte de Dios que no los valoramos, pero la gente de afuera ve el valor en nosotros. Pero si nosotros no tenemos nada que valorar, nadie nos va a seguir. El mundo, amados, está decepcionado. Nadie de los jóvenes quiere seguir el Islam, porque predican una cosa y hacen otra. Nosotros tenemos una gran oportunidad. La gente, aún que se está haciendo atea, sabe que la cosa tiene gracia por un tiempo, pero después se topan en un muro y no saben a dónde ir. Cuando vienen situaciones como esta, yo he visto doctores, ahora que he estado en el hospital, doctores postrándose delante de Dios. Una doctora que me atendió, que su papá estaba entubado, me dijo, ore por mi papá. La gente necesita ver prototipos que hayan sido impactados por ese primer versículo que le di. ¿Qué decía ese versículo? Vamos a concluir con él. Decía el apóstol Pedro, y con eso cerramos: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y los hará firmes y los hará estables. ¿Dónde está Dios con usted en esa lista? ¿Se ha quedado atorado en el sufrimiento y no ha dado pasos a que Dios lo restaure, hacerse fuerte, hacerse firme, hacerse estable? Tenemos que nosotros, Dios no se va a meter a patadas a romper tu voluntad y decir, te quiero arreglar. No, eso no funciona con Dios. Eso se le llama voluntad. La voluntad es lo más precioso que Dios nos ha dado, pero también es lo más peligroso que Dios nos ha dado. Nuestra voluntad es tan tremenda que en esa voluntad podemos tomar la decisión de negar al Dios que nos dio la voluntad. ¿Por qué Dios nos dio la voluntad entonces? Porque Él sabía que nosotros somos capaces de decidir de una buena manera. Este tiempo, esta hora, estoy aquí para declarar, para proclamar que Jesús es el